Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estaremos con el escritor valenciano Gregorio Muelas. Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, ha realizado los cursos de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea. Especialista en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ejerce la crítica literaria en diversas publicaciones digitales e impresas, como Quimera, Paraíso, Actun, Estación Poesía, El Coloquio de los Perros, Mundiario, etc. Es codirector y editor de Crátera, revista de crítica y poesía contemporánea, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, Clave, y del Consejo Editorial de la web Todo Literatura. Ha publicado trabajos de creación e investigación literaria en revistas culturales y universitarias de Argelia, Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico y Rumanía, y ha sido traducido al alemán, inglés, portugués y rumano. Ha publicado los poemarios Aunque me borre el tiempo, 2010, Un fragmento de eternidad, 2014, y Estado de acedia, 2019, el libro de guiones de cine Cuando la aurora le hable al tiempo, 2011, los libros de haikus, La soledad encendida, 2015 y 2021, y A la luz de la flor del almendro, 2017, y el libro de crítica y ensayo Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre poesía española contemporánea, 2010 a 2017. Además, ha sido incluido en diversas antologías internacionales, como Cartografías de Orfeo. Antología de Joven Poesía Valenciana, Isla Negra, Puerto Rico, 2014. Publica con Olé Libros las novelas El primer tetrarca, 2021, Caos 1. El águila y la cruz, 2023, y La demencia, obra publicada en febrero de 2023 y escrita en valenciano. Es cosa de gente sin alma, que ve pasar el tiempo ináneamente mientras sus sueños les preceden y sus sombras oscuras les apremian. Es cosa de arquitectos de castillos de naipes y de arena a merced del viento y las olas, pues no hay refugio que atempere ni dique que contenga el natural discurso de las horas. Sólo el tiempo admonitorio nos juzga y es el vórtice por donde las horas y los días, los años y las eras se despeñan hacia la nada más completa. Si todo es tiempo muerto, tiempo recién naciendo, recién muriendo a cada instante, acompasemos nuestros latidos a su caída, su luz a nuestra sombra, su ritmo a nuestra vida. Justamente nosotros estábamos con una gran inquietud de hacer cosas nuevas y bueno, en ese momento descubrí casi a José Antonio, ¿no? El mundo de la poesía japonesa, sobre todo del haiku, porque ya sabemos de la existencia también del senryu y la tanka, pero el haiku nos atrapó desde el primer momento y nos pareció una forma de componer apasionante y un reto a asumir. El haiku está de moda, no solo en Valencia, sino en toda España y fuera de España también. Hubo un antes y un después en nuestra visión del haiku
cuando realizamos el cursillo en la Fundación José Hierro de Getafe, fuimos discípulos del gran maestro Vicente Aya, y esa filosofía suya es la que hemos intentado transmitir en nuestra perspectiva del haiku occidental. Romper moldes y ir hacia la esencia de la propia composición, buscando las raíces de la cultura japonesa y haciéndolo propio, haciéndolo nuestro, porque evidentemente somos hijos de nuestro tiempo, vivimos en un contexto y unas circunstancias que varían mucho del japonés medio, y nosotros lo adaptamos. Entonces hacemos una especie de haiku castellano, porque es el mundo que conocemos, ¿verdad? Y tenemos que ser lo más verídico posible. Un rayo parte a un árbol milenario. La lluvia sigue. Yo creo que la soledad encendida invita a una reflexión mental, pero también a una percepción sensorial de lo que es la vida, el ser humano y sobre todo la naturaleza, ¿no? En el pilón de la fuente se asea un pajarillo. La verdad que para nosotros es un momento dulce, es como hemos dicho anteriormente, un punto de inflexión, y creo que el lector va a encontrar una lectura atractiva y dinámica. Estado de acedia. Estado de acedia, se hace eco del sentimiento de penuria que produce un mundo infestado de desigualdades e injusticias y donde abundan los sentimientos de nostalgia y melancolía. Los poemas aquí reunidos comparten, pues, la misma vocación de crítica social, pero desde una perspectiva culturalista, porque la poesía es un arma cargada de esperanza. Este nuevo trabajo de Gregorio Muelas borra los límites en todos los sentidos. En la de la tradición poética, al no romper con el pasado y asumir registros diferentes, en el formal, pero también en la fusión de contenidos. El primer tetrarca, último cuarto del siglo III después de Cristo. El Imperio Romano se encuentra sumido en la anarquía militar. Con una nueva guerra civil en ciernes, surge la figura de un gran estadista, Diocleciano, que será capaz de pacificar el imperio bajo un nuevo sistema de gobierno, la tetrarquía. Tras 2 décadas de relativa paz, el emperador decide retirarse a su palacio de Spalatum, dejando el poder en manos de su heredero, Galerio. Pero entonces surge en los confines del imperio otro gran líder, Constantino, primogénito del Augusto Constancio, que tendrá que luchar para ser aceptado como miembro de la familia imperial. Padre, ¿por qué? Hija, siempre he sido un hombre de acción. A diferencia de Diocleciano, no estoy hecho para la vida en palacio. ¿Cómo podría gobernar sobre una porción de terreno cultivable cuando mis decisiones han influido sobre vastas llanuras, ríos caudalosos y las montañas más altas de la tierra? Pero ya sois viejo. Y Constantino siempre os ha tratado con respeto. Su padre os sirvió bien, y él solo pretende seguir sus pasos, demostrando así su compromiso con la estructura de gobierno que vos mismo ayudasteis a crear. Constantino es un entrometido. Además, un príncipe debe morir ejerciendo su imperium. 2 veces me he visto forzado a abdicar por expreso deseo de Diocleciano,
cuando todos mis predecesores han perecido en sus camas o con un gladius clavado en el pecho o en la espalda. Digamos que solo pretendía continuar con esa traición. Pero habéis traicionado a Constantino con la idea de derrocarlo y ocupar su lugar. El mismo hombre con el que me hicisteis contraer matrimonio hace tan solo 3 años. ¿Cómo pudisteis pensar que yo apoyaría vuestra descabellada iniciativa? Por Júpiter, es mi esposo, y si la voluntad divina lo quiere, también será el padre de mis hijos que algún día habrán de gobernar sobre todas las tierras del imperio. Yo soy vuestro padre. Ahora veo que fue un error confiar en mi propia hija. Vuestra sed de poder es incluso mayor que la mía. Os entregué a Constantino para controlar sus movimientos y resulta que os habéis enamorado de ese larguirucho. Ojalá algún día paguéis con la más cruel de las muertes vuestra felonía. Vos habéis sido mi maestro. Como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Gregorio Muelas Bermúdez, nace en Sagunto en 1977. Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Ha realizado los cursos de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea. Especialista en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura, por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha publicado trabajos de creación e investigación literaria en revistas culturales y universitarias de Argelia, Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico y Rumanía. Y ha sido traducido al alemán, inglés, portugués y rumano. Ha publicado los poemarios Aunque me borre el tiempo, 2010, Un fragmento de eternidad, 2014, y Estado de Asedía, 2019. El libro de guiones de cine Cuando la aurora le hable al tiempo, 2011, los libros de haikus La soledad encendida, 2015 y 2021, y A la luz de la flor del almendro, 2017, y el libro de crítica y ensayo Polifonía de lo Immanen. Apunte sobre poesía española contemporánea, 2010 a 2017. Además, ha sido incluido en diversas antologías internacionales, como Cartografías de Orfeo. Antología de Joven Poesía Valenciana, Isla Negra, Puerto Rico, 2014. Publica con Olé Libros las novelas, El primer tetrarca, 2021, y Caos 1, El águila y la cruz, 2023. Hola Gregorio, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Gregorio Muelas? Gregorio Muelas es un historiador de formación y librero de profesión que desde que tiene uso de razón es un amante entusiasta del arte en general y de la literatura en particular. Hasta la fecha ha publicado 12 libros, entre ellos 6 libros de poesía, 3 de haikus, 1 de ensayo y crítica literaria, otro de guiones de cine, y mis 3 últimas publicaciones han sido novela histórica. Una en valenciano, La demencia, un thriller gótico ambientado en la época de la Ilustración valenciana, el siglo de las luces, con algunos de los grandes ilustrados valencianos de la época como protagonistas, y 2 novelas ambientadas en la antigua Roma. El primer tetrarca, que tiene como protagonista a Diocleciano, el fundador de la tetrarquía, y Caos, el águila y la cruz, que tiene a Constantino como principal personaje y que se trata de la primera entrega de la saga Caos, ambientada en el dominado de este emperador, el primer emperador cristiano, que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Mi otra gran pasión es el cine. Soy un cinéfilo empedernido y de hecho hice mis pinitos como ayudante de dirección y guionista de escenas adicionales en un cortometraje. Y luego, como he comentado anteriormente, publiqué un libro de guiones de cine que no se pudieron materializar en celuloide. Además, albergo una gran biblioteca con más de 1000 títulos, entre ellos grandes obras maestras de la historia del séptimo arte, sobre todo películas de la Europa del Este o del cine europeo clásico años 50, años 60, que gozo especialmente. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual?
La verdad que como escritor no tengo ninguna manía especial, ni soy demasiado disciplinado, escribo cuando me siento inspirado, cuando mis obligaciones cotidianas, sobre todo laborales, me lo permiten. Me suelo sentar en mi despacho, en un lugar cómodo, frente a la página en blanco y dejar fluir a la imaginación. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Como escritor fui bastante precoz, porque a la tierna edad de 6, 7, 8 años empecé a bosquejar mis primeros cuentos y poemas y aún conservo en el cajón de mi despacho 2 novelitas de unas 100 páginas que escribí con 10, 11 años y justamente se trataban de novelas históricas. Una ambientada en la Guerra de las Dos Rosas, en la Inglaterra del siglo XV, entre las casas de York y Lancaster, que llevaba por título precisamente La Guerra de las Dos Rosas, y otra titulada Los Cuatro Leones Rampantes, ambientada en la lucha por el control del Mediterráneo entre otomanos y venecianos, con la batalla de Lepanto como telón de fondo. Sin embargo, no me he planteado publicar novela como tal hasta no cumplido los 40, porque hasta esa fecha pues no he vivido, o no he sentido, o no he leído, o no he viajado lo suficiente para entregar a un lector exigente lo mejor. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Puedo decir que la literatura cambió mi vida desde el mismo momento en que la conocí, porque, como he comentado anteriormente, a muy temprana edad ya me quise dedicar a esto. Desde muy pequeño empecé, en cuanto aprendí a leer, casi enseguida me sobrevino la necesidad de tener que contar mis propias historias. Y así con los años ha ido creciendo esta pasión y casi una necesidad, diría, porque día que no leo lo que necesito o que no escribo es casi un día perdido. Así que en mi caso es una absoluta necesidad, diría, realmente. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Yo diría que es casi igual de complicado. En el caso de los personajes reales tienen la responsabilidad de ser fiel a los datos que se conocen, a los datos históricos, en este caso, pero igualmente les tienes que dotar de una vida interior, de una psicología propia, para que esos personajes históricos pasen de estereotipo a casi personajes de carne y hueso y que resulten verosímiles. Sucede prácticamente lo mismo en los personajes ficticios, tienes que crearles un mundo propio, con lo cual creo que la dificultad es muy, muy semejante. Caos 1. El águila y la cruz. Acostumbrados a tus poesías nos llama la atención tu incursión en la novela histórica. Sí, a priori puede sorprender un poco, pero he de reconocer que mi primera pulsión fue narrativa. Lo que pasa es que en un momento dado de mi vida la poesía era como el género que mejor salida daba a mi mundo interior. Y esa necesidad que tenía de decir ciertas cosas me prestaba su forma la poesía. Sin embargo, últimamente, al menos estos últimos años, sí que continúo escribiendo poesía. De hecho, tengo un poemario inédito en el cajón de mi escritorio, pero son poemas que responden a una necesidad narrativa. Muchos de ellos han surgido al hilo de las narraciones que estoy desarrollando actualmente. ¿A qué se debe tu interés por la tetrarquía, ese sistema de gobierno que llevó a la antigua Roma a su descomposición total? Mi interés por la tetrarquía se debe sobre todo a que se trata de un periodo fascinante pero muy desconocido, sobre todo para el gran público, y al que prácticamente no se ha dedicado gran cosa en cuanto al género narrativo. Entonces tiene que llegar alguien, ¿no?, a poner negro sobre blanco o arrojar luz sobre la sombra y poner en claro este periodo que seguramente se trata del comienzo de la decadencia del imperio, sobre todo en la parte occidental, aunque seguramente los romanos de la época no lo vivirían como tal. Tampoco nosotros hoy en día, en este momento de decadencia que estamos viviendo, somos plenamente conscientes de ello. Así que la narrativa histórica también nos permite trazar un interesante paralelismo con el presente, pero sin incurrir en el peor error que puede caer un autor, ¿no?, de novela histórica, que es el presentismo, y que consiste en poner en el pensamiento de personajes del pasado pues nociones o pensamientos del presente. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial?
Bueno, mi lugar favorito para escribir, sin duda, se trata de mi despacho, rodeado de mis libros, de mi amplia biblioteca, aunque muchas veces me veo impelido, ¿no?, a escribir allí donde puedo o como puedo, ¿no? Y en este caso, muchas veces me coge la inspiración, ¿no?, en los lugares más insospechados. Puede ser en el tren de camino al trabajo, o en los almuerzos y meriendas también del trabajo, o en los sitios más insospechados, ¿no? Entonces hay que aprovechar cualquier momento y tener el móvil a mano o una hoja de papel para plasmar la idea que surja en ese momento para darle forma definitiva en el ordenador. ¿Qué tipo de libros, ya sean poemarios o novelas, son las que más te gusta escribir? He publicado 11 libros hasta la fecha, 6 poemarios, 3 de ellos de haikus, un libro de ensayo y crítica literaria, otro de guiones de cine, y mis 3 últimas publicaciones son novela, una en valenciano, La demencia, y 2 novelas históricas ambientadas en la antigua Roma, El primer tetrarca y la primera parte de la saga Caos. Si bien es cierto que la poesía era el género que daba mejor cauce a mi interior en un momento dado, actualmente me inclino mucho más por la narrativa, por la novela histórica en este caso, y más tratándose de que mis estudios son de historia, ¿no? Soy historiador de formación y eso pues también me ha inclinado a este interés específico por la novela y sobre todo por el subgénero de novela histórica. Imagino que te habrá llevado mucho tiempo la investigación y documentación previa del periodo histórico en el que se desarrolla. La investigación para la saga Caos ha sido muy ardua y se ha dilatado mucho en el tiempo. Le he dedicado más de una década de investigación, pero no solo las fuentes literarias de la época, que son bastante escasas y en su mayoría contradictorias, y que en muchos casos se trata de panegíricos hiperbólicos porque se trata de puras alabanzas al emperador, con lo cual me ha tocado completar con otras disciplinas. Ha sido un trabajo bastante interdisciplinar, como por ejemplo la estatuaria, la arqueología o incluso la numismática, porque las efigies de las monedas y los bustos de las estatuas se han quedado marcados los rasgos de carácter de los personajes y a mí me sirve mucho para poder insuflar ánimo y psicología en el interior de la amplia variedad de personajes que pueblan mis novelas. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Sin duda el escritor se inspira en la persona que mejor conoce, que es uno mismo, ¿no? Y en el caso concreto de Caos, yo me identifico plenamente con 2 de mis personajes. Uno es el narrador omnisciente, que es un cronista ficticio de la época, del primer tercio del siglo IV, y que funciona como alter ego mío, que yo llamo Fiminiano de Saguntum, y que viaja por todo el imperio para escribir la historia del padre de su señor. Su señor es Constancio II y el padre de Constancio es Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Y el otro personaje en el que yo también me siento muy, muy unido, muy identificado, es el poeta cortesano Publio Optaciano Porfirio, porque justamente al tratarse de un poeta me permite verter toda mi experiencia lírica y también me permite hablar de la literatura latina de la época, una literatura en decadencia, pero también hay una interesante retrospectiva hacia la edad dorada de la literatura latina en general. Así que, como bien digo, uno pues también está en su propia novela, por supuesto. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? La verdad es que cuando escribo no suelo pensar en el lector. En definitiva, escribo aquello que me gustaría leer o encontrar en las estanterías. Si bien es cierto que el género de la novela histórica permite enseñar historia de una forma mucho más amena y asequible. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Mi relación directa con el lector, dado que me desempeño como librero, me permite conocer de primera mano cuáles son las esperanzas, ¿no?, o lo que espera encontrar un lector en una novela, en este caso histórica. Considero que el lector es el mejor crítico literario que existe. En ese sentido, la relación debería ser lo más directa
Y siempre se agradece que hayan lectores de confianza o de referencia que te hagan llegar sus opiniones, pues bien de forma directa o a través de un correo electrónico o incluso a través de las redes sociales. Siempre es muy útil saber la opinión de las personas que más gozan del género, en este caso de la novela histórica, para poder ir encauzando mejor las historias. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Al tratarse de novela histórica, evidentemente tiene que haber un equilibrio entre lo que sucedió, la historia con mayúsculas, y la historia personal e íntima de los personajes. En muchos casos se conoce lo que sucedió, pero no el cómo sucedió. Y es ahí donde el autor de novela histórica debe de dar rienda suelta a su imaginación para rellenar los numerosos huecos existentes en la documentación e implementar otros personajes, teniendo a los grandes personajes como telón de fondo o como protagonistas, en mi caso, pero secundados por otros personajes que den más dinamismo al conjunto de la historia. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Mis escritores de referencia, afortunadamente, son muchos, pero si me tengo que ceñir exclusivamente a la novela histórica, citaría algunos de los grandes nombres de la novela contemporánea. Para mí, en primer lugar, Robert Grace, que es el verdadero fundador de este subgénero narrativo, con su maravillosa biología Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. También citaría, por supuesto, a Marguerite Yourcenar y sus maravillosas Memorias de Adriano, que a mí me marcaron tanto. También una obra para mí capital dentro del género como es Juliano el Apóstata, de Gore Vidal. También citaría a Thornton Wilder y los Idus de marzo. Y, como no, a Colin McCullough, la gran autora australiana, conocida fundamentalmente por El pájaro espino, pero que escribió 7 novelas dedicadas a la Tardorrepública, con Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila y Julio César y otros grandes personajes de ese periodo como protagonistas, con una prosa maravillosa y una trama muy bien desarrollada. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Si tengo que recomendar una de mis novelas, me inclino principalmente por mi última publicación, Caos 1, El águila y la cruz, primera entrega de la saga Caos, dedicada a narrar el dominado de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Es un periodo fascinante que nos permite conocer mejor nuestro presente y donde se sientan las bases del medievo. Además, se trata de mi obra más madura, en la que creo haber encontrado mi propio estilo y en el que el lector va a poder disfrutar de varias subtramas que avanzan en paralelo, y además ofrezco aventuras, grandes batallas, intriga política e intriga palaciega. Creo que el lector va a disfrutar mucho con su lectura y así me lo hacen llegar muchos lectores con los que ya he podido dialogar y están esperando la segunda entrega de esta saga. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Mi relación con las editoriales, la verdad es que ha sido muy satisfactoria. Empecé con muchos autores con la coedición, pero luego he gozado de la confianza de diversas casas editoriales, unas más grandes, otras más pequeñas, y actualmente estoy publicando con 2 grupos editoriales valencianos, Sargantana y Ole Libros, que me cuidan y me miman muchísimo, y la verdad es que estoy muy agradecido con ellos. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Estoy localizable en redes sociales, Facebook, Instagram, X, con mi nombre, Gregorio Muelas. Luego también me pueden seguir a través del canal del Ateneo Mercantil de Valencia, donde realizo conferencias sobre la antigua Roma. Y luego mi último libro, Caos, El águila y la cruz, e incluso el anterior, El primer tetrarca o Hasta la demencia, se pueden localizar casi en cualquier librería, sobre todo en las librerías del Corte Inglés de toda España. Gregorio, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo, Lute. Muchas gracias por esta oportunidad y espero y deseo que los lectores me den la oportunidad de leerme y de contactar conmigo. Estaré encantado. Así que muchas gracias por todo y un gran abrazo. Caos 1, El águila y la cruz. Año 310 después de Cristo. El Imperio Romano se encuentra más dividido que nunca. La tetrarquía se encamina a su fin.
Con Diocleciano, fundador de dicho sistema de gobierno, retirado en su palacio de Spalatum, y Galerio, su heredero, víctima de una terrible enfermedad, Constantino y Magencio se disputan el poder sobre Roma en Occidente, mientras Licinio y Maximino Daia se enfrentan por el dominio de Tracia en Oriente. Solo puede quedar uno en cada parte del imperio. En la nueva novela de Gregorio Muelas, la primera entrega de la saga, Caos, el autor saguntino narra las guerras civiles entre los tetrarcas y reconstruye con maestría excepcional la grandeza, la ambición, la violencia y la sensualidad de la Roma imperial de comienzos del siglo IV, elevando la acción histórica más allá del género. Caos 1. El águila y la cruz de Gregorio Muelas, un thriller poético en la era de Constantino. Es la tercera novela de Gregorio Muelas, tras el primer tetrarca, ambientada en la Roma de la tetrarquía de finales del siglo III después de Cristo, impuesta por Diocleciano. En esta novela, escrita tras una década de investigación, Muelas recupera la figura de Constantino, que ya aparecía en su primera novela, para recrear la figura de un emperador apodado el Grande, convertido al cristianismo al final de su vida, al que Muelas sabe poner voz para describir perfectamente la época que le tocó vivir. Ya conoces nuestra turbulenta historia, manchada por la sangre de las muchas luchas externas, pero no han sido menos las intestinas. Queremos destacar el continente del libro, encuadernado en tapa dura, con la imagen del fresco de Giulio Romano, discípulo de Rafael, que reproduce la batalla de Puente Milvio, que muestra al propio Constantino en el fragor de la batalla, y con una tipografía destacable por sus colores y su relieve en portada. Un libro bonito, a mi juicio, de los que entran por los ojos. Aunque, por supuesto, no es lo más destacable. Sobre un tema muy complejo, con profusión de emperadores, legítimos y usurpadores, Augustos y Césares, Muelas presenta una narración amena y esclarecedora y resulta de gran ayuda el Dramatis Personae inicial y el glosario de términos latinos y los mapas y planos finales, a la vez que muy ágil con alternancia de escenarios y personajes en el mismo plano temporal, en capítulos cortos que me han llegado a recordar, en algunos pasajes, al estilo, muy cinematográfico, de los policíacos de Carmen Mola, aunque sin los matices gore de estos últimos. La sucesión rápida de episodios en el tiempo motiva a continuar la lectura para descubrir todos los acontecimientos que se van sucediendo sin descanso. El autor destaca no solo los personajes masculinos, quizá más conocidos, sino también unos personajes femeninos de gran relevancia para la historia: Helena, Fausta, Prisca, Valeria, Begonia, Hortensia, imprescindibles para la narración. A destacar también los matices poéticos que introduce el autor en su prosa, muy rica por otro lado, que aparecen a lo largo de todo el libro. Su nive o corcel, las cerúleas aguas del Danubius, el torvo sigilo de las sombras, pero que destacan más cuando se encuentran en medio del fragor de una batalla. Sus pulmones se fueron llenando de la pureza del líquido elemento del Tíber, como la de Puente Milvio, que Muelas relata de forma exhaustiva y con toda crudeza, o durante la desgarradora agonía de uno de los personajes, una lluvia pesada repiqueteaba en los tejados, una cadencia triste que parecía expresar el dolor del cielo por la inminente muerte de, durante la cual el autor también incluye algún detalle de humor, ese matasanos. No sabe cómo curar, hispano tenía que ser, humor negro, evidentemente. Termina el autor esta primera parte de la trilogía con un elegante punto y seguido, al poner en boca de Fausta, esposa de Constantino, una reflexión que invita a la segunda parte de la trilogía. Fausta supo pronto, de nuevo su esposo debía enfrentarse a un peligro latente y ante un adversario, que, como su esposo, aspiraba a gobernar sobre todos los territorios del imperio. En esta primera entrega de la saga, Caos, planteada como una trilogía, el autor explora los intrincados caminos de la ambición humana, la grandeza del individuo como virtud y la sangrienta violencia de las contiendas, en este caso, de las guerras civiles entre los herederos de la primera tetrarquía. Para ello, Muelas se sirve de un narrador omnisciente que relata, al detalle, cada uno de los acontecimientos importantes, intrigas palaciegas, traiciones, estrategias y batallas épicas. Pero como nos tiene acostumbrados, en la novela, cuya ingeniosa estructura es un aliciente más, nos deleitaremos al comprobar desde el praefatio, que Firminiano de Saguntum, alter ego del autor, es por petición expresa de su señor, Constancio II, el encargado de tomar nota y transmitir a los lectores lo que aconteció y quienes fueron los protagonistas de esta interesante y pedagógica historia.
Unos protagonistas, principales y secundarios, se agradece la galería o dramatis personae que antecede al texto, descritos de tal forma, que se puede llegar a sentir la carga emotiva de cada uno de ellos, de dónde vienen, a dónde van y cuál es el Dios que les guía. Entre ellos tenemos a Constantino el Grande, que pasaría a la historia como un gran estadista y guerrero, o a Crispo, su primogénito, que desde bien pequeño tuvo una gran formación militar y admiraba a su padre con devoción. Pero no olvidemos el papel de las mujeres en este texto coral, pues sin ellas, tal vez, todo hubiera sucedido de forma diferente. Helena, la madre de emperador, cristiana y resuelta; Fausta, segunda esposa del Constantino, seductora y ambiciosa; Valeria, hija de Diocleciano, fiel esposa, abocada a un cruel destino, junto a Prisca, su madre. Caos 1. El águila y la cruz, es una novela tremendamente visual. La recreación de las batallas, la de Puente Milvio y la de Chiralum, la ambientación, las escenas eróticas y la muerte, están resueltas con maestría y todo lujo de detalles, tanto es así, que se llega a sentir el olor que desprende el cuerpo putrefacto de Galerio, en la fase final de su enfermedad, y a ver los ríos teñidos de sangre después del fragor del combate. Se trata, además, de un texto cuidado al extremo, con equilibrio literario, donde la cadencia en la prosa del autor invita a releer más de un pasaje. Esto último nos recuerda que no es solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta lo verdaderamente importante, y ciertamente esta historia, tan desconocida y que forma parte del comienzo de la decadencia de Roma, está narrada con oficio y sentimiento, con conocimiento y verdad. La emoción, la aventura, la política, la intriga y la pasión en tiempos convulsos forman parte de Caos, de la misma manera que hoy en día, a pesar del mucho tiempo transcurrido, forman parte del ciclo de la vida. Así es y así será siempre. Un Caos 2 que esperamos pronto. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis. Sufría ataques del exterior y divisiones internas. Fue un soldado quien reunificó este fracturado imperio. Lo hizo en el nombre de un solo Dios. Y cambió el curso de la historia. Se llamaba Constantino. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más para impartir una conferencia sobre el tema que más me apasiona y creo que a ustedes también les apasiona. Volvemos al Imperio Romano para hablaros de uno de los periodos más convulsos no solo ya del Imperio Romano, sino de la antigua Roma en general. Seguramente se trate del periodo más complejo. A lo largo de la conferencia os vais a dar cuenta de la complejidad de este periodo. Son muchos personajes los que entran y salen de la escena. El lema de la conferencia es Caos, como podéis observar, el fin de la tetrarquía. Hablaré ampliamente de la tetrarquía, por supuesto, y me detendré en los antecedentes de este periodo para que podamos comprender con exactitud cómo se desarrolla, cómo llegamos a este momento. Podéis ver en el cartel de la conferencia, siempre me gusta explicar el diseño, ¿no? La ilustración que acompaña. En este caso es un magnífico tapiz diseñado por Pietro da Cortona en 1635, que lo que representa es un momento de la batalla naval del Helesponto, que es uno de los encuentros bélicos cruciales de la Segunda Guerra Civil que se va a desatar entre Constantino y Licinio. No os preocupéis porque hablaré sobre esta acción bélica y sobre este conflicto. ¿Por qué Caos? Pues es mi forma de abordar el contexto histórico de mi nueva publicación. Ya lo ha adelantado nuestro querido Vicente, acaba de salir apenas hace unos días este primer volumen de la trilogía Caos. Lleva por título El águila y la cruz y como trilogía le van a seguir otros 2 volúmenes de similares características hasta completar esta saga, ¿no? Ya estoy trabajando intensamente en la segunda parte, llevará por título Señor del Orbe
y es un título muy apropiado, lo vais a entender conforme vaya avanzando con la conferencia. Pues bien, ¿por qué caos? Porque asistimos a un momento de máxima confusión institucional. Comenzamos el periodo con nada más y nada menos que 5 emperadores, 4 oficiales, 2 en Occidente, que son Licinio y Constantino, y 2 en Oriente, que son Galerio y Massimino Daia, pero hay un quinto elemento que es Magencio, que es un usurpador, o al menos todos le consideran un usurpador. No es el único, pero todos han consensuado que es el primer enemigo a batir. Pues bien, os voy a comentar cómo llegamos a este momento y cómo se resuelve esta situación. Quien conozca un poco la historia sabe que hablamos de una tetrarquía, pasaremos por una triarquía, luego una diarquía y acabaremos con una monarquía, con la restauración de la monarquía, en este caso constantiniana, ¿no? Porque es Constantino el que se alza como vencedor de todos sus rivales para iniciar su propia dinastía, la dinastía constantiniana, en la figura de sus hijos con la emperatriz Fausta, ¿no? Que son Constantino II, Constante II, Constante y Constancio II, que ya se ve que el hombre era muy original a la hora de poner los nombres, y también tenía una hija que era Constancia. Pues bien, creo que lo primero es acotar la cronología del periodo. La novela empieza en el año 310 y abarca en este caso concreto hasta el año 316. El segundo volumen arrancará del 316 y llegará hasta el 325, con la muerte de uno de los personajes fundamentales que os voy a explicar. Y, por último, la tercera parte seguramente lleve el título de la Nueva Roma, que no es otra que Constantinopla o Constantinópolis, ¿no? Y que abarcará hasta la muerte de Constantino en Nicomedia el año 337. Y es que el año 310 fue un año muy importante. Para mí es uno de los primeros puntos de inflexión. Justamente en este año se autoproclaman augustos Constantino, por tercera vez, y Massimino Daia, no contentos con una decisión anterior. No os preocupéis que voy a hablar con detalle de ello. Otra fecha importante es el 311, porque se producen las muertes paralelas de los 2 grandes garantes del sistema tetrárquico. Diocleciano, que es el fundador de este sistema, de este original sistema, y Galerio, su lugarteniente, que muere víctima de una terrible enfermedad. De hecho, llega a pudrirse en vida, y eso también lo podéis ver plasmado en la novela. Otras fechas importantes son el 312, año en el que se desata la guerra civil entre Constantino y Magencio en Occidente. El año 313 pasa lo mismo en Oriente, en este caso entre Licinio y Massimino Daia. Ya veis que va a salir un vencedor en cada parte del imperio, ¿no? Por eso hablaba de una diarquía. El año 314-316, las fuentes no se ponen de acuerdo en cuanto al año de inicio de hostilidades de la primera guerra civil entre Constantino y Licinio. El año 324, año en que se desarrolla el segundo conflicto armado entre Licinio y Constantino, y el año 325, que es cuando se produce la muerte, la eliminación de Licinio, y a partir de entonces Constantino se convierte en dueño y señor de todo el mundo romano, del Orbis Romanum. ¿Por qué digo señor? Porque estamos en un momento en el que el máximo dignatario ya no es princeps, ya no hablamos de principado, hablamos de dominado, porque la máxima figura institucional pasa a ser dominus, señor. Por eso os hablaba del dominado de Constantino. Os hablaré del dominado de Diocleciano, que es casi el que comienza esta forma de gobierno. Pero es imposible comprender la tetrarquía sin remontarnos a unos antecedentes que son la crisis del siglo III. No sé si conocéis, en una conferencia anterior hablé en detalle de este periodo que se conoce en la historiografía como anarquía militar y que duró justamente 50 años, entre el año 235 y el año 285
después de Cristo. Es decir, año 235, fenece el último miembro de la dinastía Severa, es asesinado por las tropas Alejandro Severo y se instaura en el poder Maximino el Tracio. Es la primera vez que un emperador es nombrado por sus propias tropas y también la primera vez que un emperador no pisa la urbs, la ciudad eterna. Craso error, como se verá después. Y finaliza en el año 285 con la victoria de Diocleciano, antes Diocles, en la batalla del río Margus, en la que se impone a el César Carino, hijo del emperador Caro, y asume el poder absoluto. Durante este periodo de 50 años van a reinar como poco 26 emperadores oficiales, otros tantos oficiosos, y solo uno de ellos murió de muerte natural, que es Claudio II el Gótico, que fue víctima de la peste de Cipriano, en el año 270. Apenas gobernó 2 años, luego le sustituyó Aureliano, uno de los grandes emperadores, pero esa es otra historia. Ahora voy a entrar de lleno a hablaros de Diocleciano y de la primera tetrarquía. Y diréis, ¿primera tetrarquía? Claro, hubieron varias. Dicen, según varios historiadores, definen hasta 6 tetrarquías diferentes, según iban entrando y saliendo de escena algunos de los protagonistas, ¿no? Yo casi las reduciría a 3 tetrarquías, pero luego se puede subdividir dependiendo de los diversos conflictos que se entablan entre los tetrarcas. Pues bien, la primera tetrarquía tiene un primer periodo que comienza en el año 286, pero antes os voy a presentar a los protagonistas de esta primera tetrarquía. Bueno, aquí tenéis la portada de Caos, el águila y la cruz. Reproduce un fragmento del fresco de Giulio Romano, ejecutado por Giulio Romano, pero diseñado por Rafael, que podéis contemplar en los museos vaticanos y que representa la victoria de Constantino en la celebérrima batalla del Puente Milvio. Este es el momento en que Constantino lanza en ristre, arremete contra las tropas magencianas y por aquí, por el fondo, podéis ver el águila y la cruz, ¿no? El estandarte de Constantino. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación. La demencia, obra publicada en valenciano. Año 1751, el médico y filósofo Andreu Piquer es citado a la corte y villa por el marqués de Ensenada, para hacerse cargo de la salud del rey Fernando VI. Al mismo tiempo, en el Palacio del Buen Retiro, sede del monarca, y por los alrededores, tienen lugar una serie de abominables asesinatos. El ilustrado, amigo íntimo de Gregorio Mayans y Francesc Pérez Bayer, se verá involucrado en la investigación para tratar de aclarar si en el entorno al rey alguien tiene algo que ver. Desde entonces, una mala sombra se cierne sobre los intereses de la monarquía a Europa, con las disputas por la hegemonía como telón de fondo. Un apasionante thriller histórico ambientado en el siglo de las luces, que reconstruye con intriga la corte de Fernando VI en un momento en que está en juego el futuro de Europa. La demencia, obra publicada en valenciano. Any 1751, el metge i filòsof Andreu Piquer és cridat a la corte i villa pel marquès de l'Ensenada per a fer-se càrrec de la salut del rei Ferran VI.
Al mateix temps, en el Palau del Buen Retiro, seu del monarca, i per la contornada, tenen lloc una sèrie d'abominables assassinats. L'il·lustrat, amic íntim de Gregori Mayans i Francesc Pérez Bayer, es veurà involucrat en la investigació per a tractar d'aclarir si en l'entorn del rei algú té res a veure. Des de llavors, una mala ombra planarà sobre els interessos de la monarquia a Europa, en les disputes per l'hegemonia com a teló de fons. Un apassionant thriller històric ambientat en el segle de les llums, que reconstrueix en intriga la cort de Ferran VI en un moment en què està en lloc el futur d'Europa. Pero hoy viene por esta novela, La demencia, porque está escrita en valencià. Gregorio Muelas Bermúdez. Gregorio, bien hallado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, un placer, Antonio. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y con cursos de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea, aparte de otras muchas cosas. Me llama la atención, especialista en enseñanza de la lengua española y literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bonita experiencia. Pues vamos a hablar de La demencia con su autor. Lo tuvimos hace poco, relativamente hace poco, el tiempo pasa, tempus fugit, con El primer tetrarca, una novela sobre la historia de Roma que yo, la verdad, devoré en 3 días. Esta no la he podido leer, pero la quiero leer porque también está ambientada en una época histórica que ahora nos comentará muy particular. Pues tenemos la suerte, el honor de recibir a Gregorio Muelas y agradecerle que venga, porque él viene de Valencia, y para estar aquí con nosotros un ratito en esta que es su casa. La demencia, ¿por qué la demencia? La demencia es un thriller histórico con tintes de novela de terror gótico. Luego, si te parece, me explayaré un poco sobre ese punto, ambientada en el siglo de las luces, es decir, en el siglo XVIII, a mediados, en concreto el año 1751, y la premisa es que justamente en ese año el protagonista de la novela, Andrés Piquer, que es uno de los grandes ilustrados valencianos, entre comillas, porque nacido en Teruel pero educado en Valencia, es designado médico plenipotenciario o supernumerario del rey Fernando VI, y con esa excusa acude a la capital. Perdona, Gloria, pero ¿por qué nos gusta tan poco esta época, literariamente hablando, y nos vamos más a tiempos anteriores? Sí, es cierto. O posteriores, pero justo este periodo poco transitado, ¿no? Sí. Tanto en narrativa como en cualquier otro género, en teatro también, por ejemplo. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Un soñador para un pueblo, ¿no? Que sí aborda la figura de Esquilache, sí, del gran Antonio Buero Vallejo, pero es un periodo muy poco transitado y justamente por eso me atrae. Y se conoce como el siglo de las luces, pero yo siempre digo que donde hay mucha luz también hay mucha sombra, ¿no? Y justamente también partiendo de esa premisa es por donde he entrado en este periodo, ¿no? Un día no seremos. Habremos de dejar, unos con serenidad o resignación, otros con verdadero espanto, el mundo que debíamos hacer más bello. Y en el vacío espejo, que es la nada, habremos de asomarnos para ver desfilar todos los rostros que un día nos acompañaron con amor entre las cosas. Y cuando el tiempo haya pasado y solo quede como testimonio de nuestro paso una losa y una foto, otras gentes pasarán preguntándose quién yace en lo hondo. Tal vez una débil criatura que no tuvo anhelo de gloria, un héroe anónimo que dio su vida a la patria, alguien que se aferró a un fragmento hermoso de la realidad, que amó y soñó y un día pereció, sin llegar a ver su amor consumado ni sus sueños cumplidos. Porque es
nuestro sino o condena, acabar siendo nube en el cielo, ola en el mar, raíz malva en la tierra. Apenas una brizna, sin mayor esperanza que quedarse en el recuerdo de alguien que un día también pasará. Cuando la aurora le hable al tiempo. Y emerja el sol entre las olas. Cuando la luz invada la sombra como una herida luminosa. Cuando canten el mirlo y la alondra con sus laringes melodiosas. Cuando el viento aúlle entre las copas de tísicos árboles sin hojas. Cuando el río esculpa en la roca un sinfín de formas caprichosas. Cuando la aurora le hable al tiempo, renacerán las rosas rojas. La memoria salvará del olvido instantes que tuvieron su gloria, mas ahogará en el silencio los momentos de soledad sonora. Cuando la aurora le hable al tiempo, la vida y la muerte, la noche y el día, serán por fin la misma cosa. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. Acabamos aquí agradeciendo a Dani Miralles que compusiese este tema de fondo, para nuestro programa Tardes Literarias. La delgada línea entre la medicina preventiva y la hipocondría patológica. La medicina preventiva se centra en la adopción de medidas para evitar la aparición de enfermedades y en la promoción de hábitos de vida saludables. Su importancia radica en que, al prevenir enfermedades, se reduce la carga asistencial sobre los sistemas de salud, se mejoran los indicadores de salud pública y se disminuyen los costes asociados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas. La medicina preventiva, el pilar fundamental de la salud pública. Los sistemas de salud de los países aplican distintas estrategias de medicina preventiva como por ejemplo las campañas de vacunación, las revisiones médicas periódicas, la promoción de hábitos alimenticios saludables, la realización de ejercicio físico regular y la detección temprana de factores de riesgo mediante pruebas diagnósticas, como el colesterol, la presión arterial y algunos tipos de cáncer. La educación y la concienciación de la población juegan un papel muy importante en la efectividad de estas estrategias, ya que una ciudadanía informada y comprometida es más propensa a adoptar hábitos saludables y a participar en programas de prevención. Además de las estrategias mencionadas, la medicina preventiva también incluye programas para la reducción del consumo de tabaco y alcohol, la promoción de la salud mental y el bienestar emocional, y la implementación de políticas públicas que favorezcan entornos saludables, como la creación de espacios verdes, la mejora de la calidad del aire y el acceso a servicios de salud de calidad. Un aspecto clave de la medicina preventiva es la detección precoz de enfermedades, ya que cuanto antes se identifique una patología, mayores serán las posibilidades de tratamiento y curación. En este sentido, las pruebas de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética
juegan un papel fundamental en la identificación temprana de enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Estos avances de la medicina preventiva han generado también un aumento en la conciencia de la salud, que en algunas personas puede derivar en hipocondría, un trastorno psicológico caracterizado por una preocupación excesiva por padecer enfermedades graves. Este trastorno puede llevar a las personas a someterse a pruebas diagnósticas innecesarias, lo que genera una sobrecarga en los sistemas de salud y un aumento en los costos médicos. Las pruebas diagnósticas utilizadas más habitualmente en medicina. Existen diferentes pruebas diagnósticas que se utilizan de manera rutinaria en la medicina preventiva, cada una de ellas con objetivos específicos y criterios bien definidos por protocolos sanitarios. Estas son algunas de las más comunes. Los análisis de sangre son ampliamente utilizados en la medicina preventiva, ya que proporcionan información sobre una gran variedad de parámetros, como los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y otras sustancias en la sangre. La detección temprana de niveles elevados de colesterol o glucosa permite implementar cambios en la dieta, el ejercicio y, en algunos casos, medicación para prevenir enfermedades como la diabetes y la aterosclerosis. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones de salud, por lo que realizar mediciones de la presión arterial de manera regular es una práctica esencial para detectar desviaciones en los valores normales que puedan indicar la necesidad de realizar intervenciones para controlar y reducir la presión arterial, como cambios en el estilo de vida y medicamentos antihipertensivos. Los exámenes de detección de cáncer se utilizan para identificar la presencia de tumores en sus etapas iniciales, que es cuando son más tratables. Entre los más comunes se encuentran la mamografía para la detección del cáncer de mama, la citología cervical, Popenekelau, para el cáncer de cuello uterino y la colonoscopía para el cáncer colorectal. Estos exámenes se recomiendan según la edad, el sexo y los antecedentes familiares del paciente, y su realización periódica ayuda a salvar vidas al permitir tratamientos tempranos y efectivos. La densitometría ósea es una prueba que mide la densidad mineral ósea y se utiliza principalmente para diagnosticar osteoporosis, una condición que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. Esta prueba es especialmente importante en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 70 años, así como en personas con factores de riesgo concretos. La detección temprana de la osteoporosis permite aplicar tratamientos para fortalecer los huesos y prevenir fracturas. Las pruebas de función pulmonar, como la espirometría, se utilizan para evaluar la capacidad pulmonar y detectar enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Son pruebas particularmente importantes para fumadores, exfumadores y personas expuestas a irritantes respiratorios, ya que la detección temprana de problemas pulmonares permite intervenir con tratamientos y cambios en el estilo de vida para mejorar la función respiratoria y prevenir complicaciones graves. Una de las pruebas más versátiles que se utilizan en medicina preventiva es la resonancia magnética RM, una técnica de imagen médica que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para producir imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo, y que permite evaluar y diagnosticar una amplia variedad de condiciones médicas, incluyendo enfermedades neurológicas, cardiovasculares, musculoesqueléticas y oncológicas. Una de las principales ventajas de la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante, a diferencia de otras técnicas de imagen como los rayos X y la tomografía computarizada, TIC, lo que la convierte en una opción más segura para los pacientes, especialmente para aquellos que requieren múltiples estudios de imagen a lo largo del tiempo. Además, la resonancia magnética proporciona imágenes de alta resolución que permiten una evaluación detallada de las estructuras internas del cuerpo. El uso de la resonancia magnética y su accesibilidad han mejorado en muchas regiones. Sin embargo, el precio de la resonancia magnética en Madrid y en otras ciudades puede variar considerablemente dependiendo de factores como el centro médico, el tipo de estudio y la cobertura del seguro de salud. En general, el precio oscila entre 200 y 1.000 euros por estudio, lo que puede ser una barrera para algunas personas, especialmente aquellas sin seguro de salud o con coberturas limitadas. A pesar de su coste, la resonancia magnética es una herramienta muy completa que resulta extremadamente útil en medicina preventiva, ya que proporciona un diagnóstico preciso y temprano, y permite la implementación de tratamientos más efectivos y menos invasivos reduciendo los costes a largo plazo. Enfermedades que se pueden diagnosticar con una resonancia magnética. Por sus características únicas,
la resonancia magnética RM es muy efectiva en el diagnóstico de enfermedades neurológicas debido a su capacidad para visualizar el cerebro y la médula espinal con gran detalle, lo que permite identificar áreas del cerebro afectadas por un accidente cerebrovascular, ACV. Permite identificar las lesiones características de la esclerosis múltiple en el cerebro y la médula espinal, la localización de tumores cerebrales, y la detección de malformaciones en los vasos sanguíneos del cerebro. Pero esta prueba no solo se utiliza para diagnosticar problemas cerebrales, la RM cardíaca permite evaluar la anatomía y la función del corazón y los vasos sanguíneos, permitiendo evaluar áreas del corazón que han sufrido daño debido a un infarto de miocardio, identificar diferentes tipos de miocardiopatías, analizar el funcionamiento de las válvulas del corazón y comprobar la existencia de aneurismas en la aorta u otras arterias. La resonancia magnética también se utiliza con éxito para detectar problemas en los huesos, músculos y articulaciones, como roturas en ligamentos, tendones y músculos, y lesiones en los meniscos y el cartílago articular. Puede detectar cambios degenerativos en las articulaciones, como la artrosis, identificar tumores en los huesos y los tejidos blandos, diferenciando entre lesiones benignas y malignas, y detectar hernias discales en la columna, que pueden comprimir nervios y causar dolor y otros síntomas neurológicos. Es utilizada también para detectar lesiones hepáticas, como tumores, y enfermedades como la cirrosis y la esteatosis hepática, también identificar tumores renales, quistes y malformaciones congénitas, y evaluar problemas en los órganos reproductivos femeninos, como miomas uterinos, endometriosis y tumores ováricos. Por su parte, la resonancia magnética multiparamétrica se utiliza en la detección y el seguimiento del cáncer de próstata, proporcionando información detallada sobre la extensión y la agresividad del tumor. La hipocondría, un trastorno psicológico en aumento. La hipocondría, o trastorno de ansiedad por la salud, es un desorden psicológico caracterizado por una preocupación excesiva y persistente por la salud y el miedo constante a padecer enfermedades graves. Las personas que sufren de hipocondría suelen interpretar de manera catastrófica síntomas físicos menores o normales, y se someten constantemente a pruebas médicas y diagnósticos para confirmar o descartar sus sospechas. Este trastorno puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, ya que la preocupación constante por la salud puede interferir con sus actividades diarias, sus relaciones personales y su bienestar emocional. Además, la hipocondría puede generar una sobrecarga en los sistemas de salud, ya que las personas afectadas tienden a solicitar numerosas pruebas diagnósticas y consultas médicas innecesarias. Las causas de la hipocondría son multifactorial y se incluyen factores genéticos, psicológicos y sociales. Entre los factores psicológicos, se encuentran la ansiedad, la depresión y el estrés. Mientras que los factores sociales incluyen la exposición a información sobre enfermedades a través de los medios de comunicación y las redes sociales, así como las experiencias personales o familiares relacionadas con enfermedades graves. El tratamiento de la hipocondría generalmente incluye terapia cognitivo-conductual, TCC, que se ha demostrado eficaz para reducir la ansiedad y la preocupación excesiva por la salud, y ayuda a las personas a identificar y modificar sus pensamientos y comportamientos negativos relacionados con la salud, y a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables y adaptativas. En algunos casos, también se puede utilizar medicación, como antidepresivos y ansiolíticos, para tratar los síntomas de ansiedad y depresión asociados con la hipocondría. El límite entre la medicina preventiva y la hipocondría patológica. Establecer el límite entre la medicina preventiva y la hipocondría patológica no es del todo sencillo. La medicina preventiva se basa en la identificación y mitigación de factores de riesgo antes de que se desarrollen enfermedades, mientras que la hipocondría patológica se caracteriza por una preocupación irracional y persistente por la salud, a menudo sin una base médica justificable. Un elemento clave para diferenciar entre ambos es la intención y la racionalidad detrás de las acciones preventivas. En la medicina preventiva, las intervenciones están basadas en evidencias científicas y guías clínicas que recomiendan ciertas pruebas y procedimientos según la edad, el sexo, los antecedentes familiares y otros factores de riesgo. Se trata de intervenciones programadas y sistemáticas, que buscan optimizar la salud y detectar enfermedades en sus etapas más tempranas, cuando son más tratables. Por otro lado, la hipocondría patológica implica una interpretación catastrófica de síntomas menores y una búsqueda compulsiva de pruebas médicas para obtener tranquilidad, aunque esta tranquilidad sea temporal. Las personas con hipocondría a menudo no se sienten aliviadas por los resultados favorables de las pruebas y continúan buscando más exámenes y consultas, lo que crea un ciclo de ansiedad y preocupación constante. El papel de los profesionales de la salud es importante para delimitar esta frontera,
Es necesario que los médicos y otros profesionales de la salud sean capaces de diferenciar entre una preocupación legítima por la salud y una ansiedad irracional, y que proporcionen la orientación adecuada para cada caso. Esto incluye la realización de una evaluación exhaustiva de los síntomas y antecedentes del paciente, así como el uso de herramientas diagnósticas de manera responsable y justificada. La educación del paciente es otra estrategia para establecer este límite. Los profesionales de la salud deben educar a los pacientes sobre la importancia de la medicina preventiva y la diferencia entre la vigilancia saludable y la preocupación excesiva. Esto puede incluir discusiones sobre los riesgos y beneficios de las pruebas diagnósticas, la interpretación de los síntomas y la gestión de la ansiedad relacionada con la salud. En última instancia, la clave para equilibrar la medicina preventiva y la hipocondría patológica radica en un enfoque individualizado y centrado en el paciente, que considere tanto las necesidades médicas objetivas como los aspectos psicológicos y emocionales de la salud. Este enfoque puede ayudar a garantizar que las intervenciones preventivas se realicen de manera efectiva y que la ansiedad relacionada con la salud se gestione de manera adecuada, evitando pruebas y tratamientos innecesarios y promoviendo un bienestar integral. Marta Guerri, psicoactiva.com. Etiquetas: fisiología, psicología, neurociencias. La delgada línea entre la medicina preventiva y la hipocondría patológica. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.